No necesitas observar durante semanas para saber si alguien es auténtico. Para un hombre Sigma basta un gesto, una frase, un pequeño silencio mal colocado. No es intuición mágica, es lectura de patrones. Mientras la mayoría escucha palabras, el Sigma observa microcambios. La tensión en la voz cuando entra alguien importante, la sonrisa que aparece tarde, la atención que solo existe cuando hay testigos. Y lo más inquietante es esto. Cuando el Sigma detecta una grieta en la conducta de alguien, no la discute, no la señala, no expone a nadie, simplemente ajusta su lugar en tu vida, porque hay personas que no mienten, actúan, y otras que no buscan conexión, buscan validación. Hoy vas a conocer 9 momentos exactos en los que un hombre Sigma sabe al instante que alguien no es auténtico. Momentos pequeños, silenciosos, casi invisibles. Pero una vez que los entiendes, empiezas a notar por qué algunas personas, después de ciertos encuentros contigo, simplemente cambian. Número 1. Cuando solo te respetan si hay gente mirando. Hay personas que cambian de versión en cuanto aparece una tercera voz en la habitación. Contigo son breves, distraídos, casi invisibles. Pero cuando entra alguien que importa para su imagen, su postura se endereza, la sonrisa se activa y el tono se vuelve extrañamente amable. Para la mayoría esto pasa desapercibido, se interpreta como adaptación social. Para un hombre Sigma es una grieta. Lo que observa no es el gesto grande, sino la transición, la fracción de segundo en la que el rostro se reajusta, el interés que despierta justo cuando hay testigos, la atención que antes no existía y que ahora aparece como si siempre hubiera estado ahí. El Sigma compara energías, no discursos, percibe la diferencia entre cercanía real y presencia calculada. Cuando la puerta se cierra y el público desaparece, algo se apaga. La conversación se acorta, el contacto visual se vuelve intermitente, la calidez se enfría sin explicación visible, y ese contraste dice más que cualquier palabra amable dicha en público. El Sigma entiende que el respeto auténtico no depende del escenario. Sabe que quien te valora solo cuando hay observadores, en realidad protege una reputación, no una relación. Por eso no confronta, no hace preguntas incómodas, simplemente registra el patrón y reajusta su distancia. Porque cuando el trato cambia según quién esté mirando, lo que existe no es coherencia, es actuación. Y una vez que se ve esa transición, resulta imposible ignorarla. Número 2. Cuando tu valor depende de lo que puedes darles. Al principio todo parece natural, la conversación fluye, el interés es constante, la cercanía se siente cómoda. Hay mensajes, atención, pequeños gestos de apoyo. Pero el hombre Sigma no se deja llevar por la superficie, observa el momento exacto en que la dinámica cambia. Un día no estás disponible, no puedes ayudar, no respondes como siempre, y algo se enfría, no ocurre de forma brusca, es más sutil. Las respuestas se vuelven cortas, el entusiasmo desaparece, la energía ya no empuja la conversación. Para muchos, esto se justifica con cansancio o estrés. Para el Sigma es una señal clara. Él recuerda cómo te trataban antes de necesitar algo de ti y cómo lo hacen después. Detecta la diferencia entre cercanía genuina y amabilidad con intención. Percibe cuando la atención aparece justo antes de una petición o cuando se intensifica, cuando tu posición puede mejorar su imagen, su acceso o su comodidad. El patrón se repite con precisión. Interés cuando eres útil, distancia cuando no lo eres. El Sigma entiende que la verdadera consideración no fluctúa según conveniencia. Sabe que la conexión real se mantiene incluso cuando no hay beneficio inmediato. Por eso no reclama, no pide explicaciones, no dramatiza.
Ajusta sus límites, porque cuando alguien solo se acerca mientras puede obtener algo de ti, no está construyendo un vínculo, está gestionando una transacción, y el hombre Sigma jamás confunde una relación con un intercambio silencioso. Número 3. Cuando el humor se convierte en una forma elegante de humillarte. Todo ocurre en medio de risas. Un comentario rápido, una frase lanzada con tono ligero. Los demás se ríen. Tú también sonríes porque es lo socialmente correcto. Pero algo no encaja. El golpe fue pequeño y demasiado preciso. El hombre Sigma percibe esa incomodidad antes de que se transforme en pensamiento. Nota que la broma apuntó justo a una inseguridad. Observa que la risa no vino acompañada de cercanía, sino de una distancia invisible. Y sobre todo, ve que el autor del comentario buscó un público específico para decirlo. La diferencia entre una burla sana y un ataque disfrazado está en la intención y en el patrón. El Sigma no analiza una sola frase, observa la repetición. Nota cómo ese tipo de comentarios nunca se dirigen hacia personas que generan respeto o conveniencia. Siempre bajan, siempre caen sobre alguien que parece un objetivo seguro. El que lanza la broma obtiene algo muy claro: dominio social sin quedar expuesto. Si alguien se incomoda, siempre puede refugiarse en la misma frase: era solo un chiste. El hombre Sigma entiende ese juego. Sabe que el humor también puede ser una herramienta de poder. Por eso no reacciona en el momento, no se defiende, no explica cómo se siente. Simplemente registra quién necesita ridiculizar para sentirse superior. Y cuando alguien necesita una risa para rebajarte frente a otros, el Sigma no discute, reduce su presencia. Porque el respeto verdadero no se construye a costa de la dignidad ajena. Número 4. Cuando su consejo en realidad busca controlarte, aparece envuelto en preocupación, en cercanía, en una voz que dice querer lo mejor para ti. Te escuchan, asienten, pero mientras hablas ya tienen una ruta definida para tu vida. El hombre Sigma lo percibe de inmediato. No es lo que dicen, es cómo lo dicen, la forma en que ignoran tus prioridades y redirigen la conversación hacia lo que a ellos les parece correcto, la manera en que convierten su experiencia en una regla universal y, sobre todo, el tono. No suena a acompañamiento, suena a dirección. El Sigma distingue entre una orientación que abre posibilidades y una recomendación que las estrecha. Nota cuando el mensaje viene acompañado de presión emocional, de culpa sutil, de un ligero castigo afectivo cuando no aceptas. Hay frases que parecen apoyo, pero esconden límites. Hay sugerencias que no buscan ayudarte a decidir, sino asegurarse de que elijas lo que beneficia a otro. El hombre Sigma reconoce cuando alguien intenta mantenerte pequeño, dependiente o alineado con una narrativa que no es tuya. Por eso no entra en debate, no explica sus razones, no necesita justificar su camino. Evalúa algo muy simple: si ese consejo amplía su autonomía o la reduce, si fortalece su criterio o lo debilita. Cuando descubre la intención real, ajusta su cercanía, porque el control disfrazado de cuidado sigue siendo control, y el Sigma protege su dirección con silencio. Número 5. Cuando su historia cambia según quien esté escuchando. Al principio parece un detalle menor, una fecha distinta, un rol ligeramente mejorado, un logro que crece con el tiempo. Para la mayoría es simple memoria imperfecta. Para el hombre Sigma es una señal que se observa con calma. Él recuerda cómo fue contada la misma historia meses atrás. No por desconfianza, sino porque presta atención real cuando alguien habla. Nota cómo los errores desaparecen y se transforman en obstáculos externos. Cómo las decisiones equivocadas se convierten en actos forzados por otros. Cómo el relato se adapta al tipo de admiración que necesita provocar en ese momento.
No busca atrapar a nadie en una mentira. Observa algo más profundo, la relación flexible que esa persona tiene con la verdad. El patrón siempre es el mismo. El personaje principal cambia de forma según la audiencia. A veces héroe, a veces víctima, a veces experto, nunca responsable. Cuando alguien acomoda su pasado para sostener su imagen actual, el Sigma entiende que la coherencia interna no es una prioridad. Y donde la coherencia falta, la confianza se debilita. Por eso no corrige versiones, no confronta detalles, no señala contradicciones, simplemente registra el comportamiento. Porque cuando una historia se ajusta para gustar, convencer o destacar, lo que se está contando ya no es una experiencia, es una estrategia. Y el hombre Sigma jamás construye vínculos profundos sobre narrativas que cambian según el público. Número 6. Cuando sus halagos suenan ensayados y oportunos. Hay elogios que se sienten distintos desde el primer segundo, no por lo que dicen, sino por la forma en que aterrizan. El hombre Sigma percibe cuando una frase amable no nace de atención real, sino de cálculo. La voz es correcta, la sonrisa aparece, pero el contenido es vacío, general, intercambiable. Podría haber sido dirigido a cualquier persona en la sala. No hay detalle, no hay referencia concreta, no hay una señal clara de que alguien haya observado realmente tu esfuerzo, tu carácter o tu forma de pensar. Lo más revelador es el momento en que llega, justo antes de pedir algo, justo después de un roce incómodo, justo cuando la relación necesita ser suavizada. El Sigma reconoce ese ritmo, detecta cuando el halago cumple una función. También observa cuando la intensidad es excesiva desde el inicio. Cercanía acelerada, admiración inflada, confianza adelantada, la sensación de que alguien intenta crear un vínculo rápido sin haber recorrido nada juntos. El hombre Sigma no se deja impresionar por palabras dulces. Su validación no depende de la aprobación ajena. Esa independencia emocional le permite evaluar sin sesgo. Cuando identifica que la amabilidad es una herramienta y no una expresión genuina, reajusta su implicación. Porque un halago auténtico nace de la atención. Uno falso nace de la conveniencia. Y esa diferencia, para el Sigma, es inmediata. Número 7. Cuando siempre terminas agotado después de hablar con esa persona. No es algo que se razone, se siente. Después de la conversación, tu energía baja, tu mente queda pesada, tu motivación se diluye. El hombre Sigma presta más atención a ese estado interno que a cualquier explicación amable. Observa cómo el diálogo siempre termina girando hacia la otra persona, sus problemas, sus dramas, sus conflictos repetidos. Nota que el espacio emocional nunca se equilibra. Tú escuchas, acompañas, contienes, pero cuando el foco podría moverse hacia tu mundo, algo interrumpe. Una queja, un tema urgente, una historia que vuelve a colocarlos en el centro. El Sigma reconoce el patrón de intercambio invisible. Entiende que algunas personas no buscan conexión, buscan descarga emocional, y que esa descarga siempre tiene un costo. También detecta el rol que esa persona adopta: víctima constante, incomprendido permanente, alguien que parece necesitarte más de lo que realmente te ve. Esa dependencia sutil crea un lazo que no se basa en afinidad, sino en obligación. El hombre Sigma no juzga a quien atraviesa un momento difícil. Distingue entre alguien que agradece tu presencia y alguien que se acostumbra a vaciarse sobre ti. Cuando la relación siempre termina drenando tu estabilidad, él no se justifica por alejarse. Protege su calma, porque cuidar su equilibrio no es frialdad, es supervivencia emocional. Número 8. Cuando el silencio los incomoda más de lo normal. El silencio revela más de lo que cualquier conversación larga podría mostrar. Para el hombre Sigma,
Un momento de quietud compartida es una prueba natural. Observa qué ocurre cuando las palabras desaparecen y ya no hay nada que sostenga la escena. Algunas personas se inquietan de inmediato. Mueven el cuerpo, buscan un tema apresurado, llenan el espacio con frases que no dicen nada, ríen sin motivo claro. Cambian de postura como si el vacío fuera una amenaza. El sigma percibe esa urgencia por hablar como una necesidad de controlar la percepción. En la quietud, la imagen que alguien construyó deja de tener soporte. Ya no hay gestos calculados, ya no hay historias bien ubicadas. Solo queda la presencia real. Y para quien vive desde la apariencia, ese momento resulta incómodo. El hombre sigma, en cambio, se mantiene estable. No siente presión por entretener, impresionar ni sostener un ritmo artificial. Está cómodo consigo mismo y con el espacio que se abre cuando nadie actúa. Observa cómo la otra persona comienza a sobreexponerse. Preguntas invasivas, comentarios innecesarios, confesiones fuera de contexto, todo con tal de romper la pausa. Cuando alguien necesita ruido constante para existir frente a otros, el sigma entiende algo esencial. Esa persona sabe actuar, pero no sabe simplemente estar, y esa diferencia pesa mucho más de lo que parece. Número 9. Cuando se ríen demasiado fuerte sin que nada sea realmente gracioso. La risa auténtica aparece sin esfuerzo, brota. Dura lo que dura el momento. Para el hombre sigma, el problema no es reírse, es la desproporción. Un comentario apenas simpático provoca una explosión exagerada. El cuerpo se inclina hacia adelante, las palmas se juntan, la voz se eleva más de lo natural y la mirada busca aprobación inmediata. El sigma detecta la desconexión entre el estímulo y la reacción. Esa risa no responde al humor, responde al contexto, a quién habló, a quién observa, a quién conviene agradar. Observa cómo esa intensidad no se repite con todos. Hay risas breves con unos y carcajadas teatrales con otros. El patrón se vuelve evidente cuando entra alguien con poder, estatus o influencia. La reacción se amplifica. El hombre sigma entiende que la risa también puede ser una moneda social, una forma de alinearse, de mostrarse cercano, de ganar terreno emocional sin exponerse. Por eso, no se deja confundir por el volumen ni por la simpatía aparente. Mira lo que otros no miran, la coherencia. Cuando alguien actúa más la reacción que la emoción, el sigma lo registra. Y mientras esa persona intenta parecer agradable, él ya ha decidido mantener la relación en superficie, porque quien vive gestionando percepciones rara vez está disponible para una conexión real. Tal vez ahora entiendes por qué ciertas personas cambian contigo sin que haya ocurrido nada visible. No fue una discusión, no fue un error evidente, fue un momento pequeño, un gesto, un silencio, una reacción que dijo más de lo que pretendía. El hombre sigma no se aleja por drama, se aleja por claridad, porque cuando alguien muestra incoherencia entre lo que dice y lo que proyecta, el cuerpo lo percibe antes que la mente. Y el sigma aprendió a confiar en esa lectura silenciosa. No necesita pruebas públicas, no necesita confirmar con terceros, le basta con observar cómo se comporta alguien cuando nadie importante está mirando. Eso define más que cualquier promesa. Ahora dime algo. ¿Cuál de estos momentos has vivido sin saber ponerle nombre? Déjalo en los comentarios. Y si este contenido resonó contigo, quédate. Aquí no hablamos de máscaras sociales, hablamos de patrones reales, de límites firmes y de una forma distinta de ver a las personas. Y antes de irte, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla para profundizar aún más en cómo piensa un hombre sigma cuando detecta conductas que no son auténticas.